Con el gato no alcanza, hay que buscar nuevos enemigos, evidentemente. Saben que la palabra gato se usa hace más de 100 años en la Argentina de manera peyorativa, digamos. Claro, se empezó a usar en los años 20, años 30 del siglo pasado. ¿Quiénes eran los gatos? Los hombres que invitaban a salir a las vedettes. Al revés, eran los hombres. Las esperaban ahí en la puerta del teatro y les ofrecían pasar una noche con ellas. ¿Y qué hacían? Gatillaban, ponían la plata, pagaban lo necesario para invitar a esas mujeres. De ahí viene la acepción gato. Más tarde, años 70, años 80, el término se invierte y pasa a esas mujeres que eran invitadas por los hombres. La prostituta cara, entonces, se vuelve el gato. Insisto, año 80. ¿Qué pasa en los 90? El término gato comienza a ser usado dentro de las cárceles. ¿Quiénes son los gatos en las cárceles? Los que se encuentran en el escalafón más bajo del pabellón. Los que hacen las tareas más básicas, lavar los platos, limpiar los pisos. Entonces gato se transforma en un insulto. Gato. El gato es el que trabaja para otro. El gato es el que hace un trabajo a cambio de algo. El gato es un sirviente. El gato es un subordinado. Sos un gato, sos un entregado, sos un servil, sos un botón. Esto empieza en la cárcel. El gato es un traidor a su propia clase porque termina trabajando para su enemigo. El gato trabaja para el que está arriba, para el que tiene plata, para el que tiene poder. Pues bien, ¿qué intentó hacer Mauricio Macri en los últimos meses con esto de gato? Relajarse y aceptarse como tal. ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? Me parece ocurrente. Macri del gato termina en las obras del Arroyo del Gato, ¿no? Es una cosa bastante particular. ¿Hay Mauricio para rato? O debería decir, para rato hay gato para rato. Bueno, vamos al análisis político. Hasta ahora, para el kirchnerismo, el gato era el culpable de todo. De la inflación, de la pobreza, del dólar, de la desocupación, de la falta de ministerios. Luego viene la pandemia y encontraron un sustituto, un segundo culpable de todo. Era Macri más el coronavirus. De nuevo, la inflación, la pobreza, los despidos, todo era culpa de la maldita pandemia. Ahora, ya entrando al segundo año de gobierno y habiéndose agravado la mayoría de los problemas, cuesta seguir echándole la culpa de todo al gato y a la pandemia. Por lo menos únicamente a ellos. Ya pasaron 14 meses. Y es verdad, Macri dejó un gobierno muy complicado, un país arrasado económicamente, eso está muy claro. Pero hay que buscar un nuevo culpable, porque ya no te rinde más. En las encuestas salta eso. ¿Qué se le ocurrió entonces al kirchnerismo? Encontrar nuevos culpables, encontrar nuevos responsables de la crisis que obviamente no son ellos. Y la verdad es que no son muy originales en la búsqueda de enemigos, porque en la entrevista que ayer el presidente dio a Página 12, inaugurando el año político, podemos decir, ayer Alberto inauguró el año político con esa nota, eligió a los dos enemigos de siempre: el campo y la justicia. Falta el periodismo, el cartón lleno, ya va a aparecer el periodismo la semana que viene, ¿no? ¿Qué dijo sobre el campo? Por si no lo leyeron, que son los responsables por el aumento de precios de los alimentos. Y que está dispuesto a usar las retenciones o los cupos de exportación para que bajen los precios. ¿Qué dijo sobre la justicia, sobre la Corte Suprema? Que es un tribunal muy poco calificado socialmente. Y que si hay justicia en la Argentina, Cristina debería ser absuelta. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Te das cuenta que el kirchnerismo no puede vivir sin tener ese enemigo enfrente? No saben hacer política sin confrontar. Ellos, al revés de Clausewitz, consideran que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Por lo tanto, el conflicto es inevitable. Es más, el conflicto es necesario. Lo hablábamos recién con Babi. Ellos creen en el conflicto como existencia básica de la política. Siempre tiene que existir un otro, un enemigo, al cual echarle la culpa de las cosas que ellos no saben resolver. Inflación. El gobierno nunca va a reconocer que la emisión pavorosa que hicieron el año pasado con la pandemia es la que aceleró el aumento de precios. Nunca te lo van a decir. ¿Quién tiene la culpa? El campo. Los exportadores de carne, de trigo, de soja, de manual. Corrupción. El gobierno nunca te va a reconocer que Lázaro Báez se compró 22 casas y 74 terrenos
gracias a los contratos de Cristina y de Néstor. ¿Quién tiene la culpa? La justicia con su lawfare. El enemigo cumple, yo te diría, una doble función. Primero, cohesiona al frente interno. Vamos todos juntos contra los gorilas golpistas. Te abroquela el frente interno. Vamos todos juntos. Y la segunda función de la creación total y permanente del enemigo es que expía los pecados propios. Es el responsable, el enemigo, de todos los males que no sabemos o no queremos resolver. Es el chivo expiatorio. Es el culpable absoluto, es el otro. Él tiene la culpa. Y por lo tanto, bueno, debe ser eliminado. Después vemos cómo. Chirlo, cadena nacional, carpetazo, AFIP. El problema es que en la búsqueda permanente del enemigo, muchas veces se fuerza la realidad, se miente. Deliberadamente se miente. Y la verdad, decir que el campo es el principal responsable de que aumente el precio de la carne, no solo es una falacia, sino que es una exageración, es una simplificación, es una burrada. Yo te la hago fácil, como dice el profesor Domecq, ¿no? $500 vale la soja en Chicago. $322 vale en Rosario por las retenciones. Le sacás el 33%. $195 le queda al productor por el cepo. O sea, el productor recibe $39 de cada 100 que genera. Y no hablemos de costos y los demás impuestos. Es decir, le están pidiendo a un sector de la economía que genera dólares genuinos, que no controla entre el 80 y el 90% de la cadena de valor, que sean los responsables de fijar el precio final de los productos. No saben, ignoran la cadena de valor. Es raro porque tienen gente que sabe de campo ahí adentro. Basterra no es un ignorante. Ignoran que el gobierno es una máquina de aumentar las naftas y eso repercute en el precio del pan. Ignoran la enorme diferencia que hay entre el precio de origen y el precio en góndola. Vayan a came.org.ar y vean. Zanahoria en origen, 7 pesos. Zanahoria en góndola, 67. Vean por qué hay 800% de diferencia. Piensen por qué al productor de 67 pesos le quedan 7. Piensen en la manzana. En góndola 183, en origen 13,50. 1260% de diferencia. Piensen por qué en lugar de decir campo malo, feo, tonto, golpista, gorila. Berenjena en origen 21 pesos. En góndola 100. 370% de diferencia. Piensen por qué, dónde está, quién se la queda. No hace falta ser ingeniero agropecuario para saber esto. Cualquiera en Argentina sabe que los productores no son los grandes formadores de precios. Salvo que no se quieran pelear con los amigos supermercadistas y hagan este show de le aviso a Carrefour que voy a ir y después, como hizo Biondi el otro día en Twitter, ¿no? Le avisamos a Carrefour que vamos a ir a controlar. Un fenómeno, Biondi. Para el relato, para el cuentito, para la ideología, para la grieta, para fomentar el odio, para encontrar el enemigo, el campo siempre tiene que estar. Entonces se repite este método preferido del kirchnerismo, que es búsqueda, identificación del enemigo. Amenaza, bajen los precios, subo retenciones. Bajen los precios, pongo cupo. Y después viene la segunda amenaza, que fue lo de Daddy con mi viejo ayer. Cuando Daddy dice, los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida. ¡Wow! ¿Usted quiere saqueos, Daddy? ¿Saqueos querés? ¿Qué es cuando la muchachada salga a buscar comida? ¿Qué estás incentivando? ¿Qué estás promoviendo? ¿Qué mensaje estás pasando? ¿A quién le estás hablando? Y si las amenazas no llegan a funcionar, tenemos la alternativa final, que esto es buenísimo, que es el menú Bonafini. Escúchalo. Nosotros tenemos que aprender a suplantar la carne. La lenteja, la quinoa, los garbanzos tienen muchísimas vitaminas y muchísimas proteínas. Se entendió el menú Bonafini. Hay que aprender a suplantar la carne con lentejas, quinoa y garbanzos. Rica la quinoa. Rica. Ahí está. Tenemos que aprender a comer como en Venezuela y en Cuba. Más lentejas y menos carne. Más frijoles. Viste que vas a La Habana y es todo frijoles. Yo estuve en La Habana, todo frijoles. Se come frijoles, nada más. Y menos pescado, más garbanzo, menos pollo. Lo que está diciendo Bonafini es, terminemos con la alimentación que nos dio los mejores recursos humanos del continente durante el siglo XX. Mentes brillantes en la Argentina por la muy buena alimentación que tuvimos. Carne. Hay que parecerse un poquito más a Latinoamérica, menos a Europa. Hay que comer mal, como se come en el resto del continente. Hay que emparejar para abajo. Esto es conceptualmente kirchnerismo, ¿no?
hay que emparejar para abajo. Hay que igualar, pero para abajo. Y te digo que a este ritmo lo estamos logrando, ¿eh? El consumo de carne vacuna por habitante, dato, cerró el año pasado en 49,7 kilos anual. Nivel más bajo de los últimos 100 años. Estamos logrando el menú Bonafini, ¿eh? Lo estamos logrando. El nivel más bajo de consumo de carne de los últimos 100 años. Dato de la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes, CICRA. Lo bueno que en un tiempito, como decían ellos, en un tiempito, todo esto va a mejorar. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar.